de lo que está pasando en los mercados y cómo puede reflejarse en el resto de la economía esta situación del peso frente al dólar. Le agradezco al economista, consultor Pedro Tello Villagrán que nos acompañe hoy y que además me da mucho saludar. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio noticioso y agradezco la invitación. Al contrario, Pedro, bueno, pues 20 pesos, hombre, ¿quién iba a decir? Vaya nivel histórico que ha alcanzado el precio del dólar, Alejandro. Y mira, yo creo que vale la pena nombrar las cosas por su verdadero nombre, valga la redundancia. Nos han llenado de explicaciones acerca del aumento en las probabilidades de Trump de convertirse en presidente de la República, el debilitamiento de las finanzas públicas, el factor aumento en tasas de interés de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando uno revisa lo que está ocurriendo con divisas de economías emergentes como la mexicana, hablo de la rupia india, el dólar de Singapur, el real brasileño, el yuan chino o el dólar de Hong Kong, uno se da cuenta, Alejandro Auditorio, que esas monedas han tenido una depreciación que ni siquiera alcanza el 1% en los últimos 14 días, a diferencia del 7.8% o 9.7% que se ha depreciado el peso mexicano frente al dólar. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando, Alejandro, yo creo, de un auténtico embate especulativo contra el peso, porque no hay razones externas lo suficientemente poderosas ni factores internos lo suficientemente fuertes como para explicar que nuestra moneda se deslice en tal porcentaje y en tan poco tiempo, a diferencia de lo que ocurre con otras monedas de economías que están en condición incluso más difícil que la mexicana. Yo creo que estamos frente a un auténtico embate especulativo, Alejandro. Pero vamos, si la economía mexicana tuviera cimientos más sólidos, pues no estaríamos padeciendo esto, ¿no? O no en esta misma medida. Pero mira, comparemos el caso de Brasil. Brasil está sumergido en una profunda y muy difícil situación económica y sin embargo el real brasileño en los últimos 14 días, Alejandro, tiene una ganancia del 0.3% en su cotización frente al dólar. En ese mismo periodo, el peso mexicano cuya economía es más sólida que la brasileña en este momento, pues tiene una depreciación del 9.7%, tomando como punto de referencia el dólar en ventanilla. Y dos datos adicionales para tomar en cuenta el por qué creo que es un embate especulativo. Primero, la posesión de CETES en manos de inversionistas extranjeros se ha reducido en más del 55% en lo que va del presente año. Y las apuestas contra el peso en el mercado de futuros de Chicago pasaron de 773 millones de dólares en agosto 23 a 1.847 millones de dólares apenas el 13 de septiembre pasado, más que se duplicó la apuesta contra el peso en unas cuantas semanas. Por eso yo creo, Alejandro, que estamos frente a un auténtico embate especulativo que se complementa con las otras explicaciones que tienen sentido y también ayudan a comprender el fenómeno, pero no con el peso de la especulación en este preciso momento. Ahora, la historia, Pedro, nos dice que ya sea embates especulativos o un deslizamiento de evaluación, llámalo como quieras, cuando el peso pierde frente al dólar, no se recupera no se recupera por lo menos en la misma proporción en que se deslizó. Ese es el gran peligro que corremos en este momento. Yo tengo la impresión de que la Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, debe estar analizando en este momento, o debe tener ya por lo menos un plan B, para hacer frente a un deterioro adicional en el precio, la cotización peso-dólar, si el día de mañana y el miércoles continúa esta misma situación. Pero yo temo que las opciones no son muchas, Alejandro. O aumentan la tasa de interés para hacer más atractivo el ahorro en pesos,
o inyectan dólares al mercado cambiario para tratar de equilibrar la oferta y la demanda y contener el ascenso en el precio del dólar, o deciden optar finalmente por una combinación de ambas determinaciones, en cuyo caso el solo aumento de las tasas de interés le va a endosar una factura a la economía mexicana de mayor deterioro en lo que resta de este año y en lo que atañe al 2017, y no estoy seguro de que ese incremento en la tasa de interés pueda recuperar el nivel que tenía el dólar hace escasamente, yo diría, 3 o 4 meses. Sí, de acuerdo. Bueno, Pedro, pues parece que la semana seguirá siendo complicada para el peso mexicano. Esta especulación no va a parar, por lo menos hasta que la Reserva Federal decida si aumenta o no sus tasas, pero luego sigue el factor Trump y todo lo demás. Por supuesto, nos esperan días muy complicados y al peso mexicano un ambiente nublado, muy nublado, en lo que resta por lo pronto de esta semana, Alejandro. Muy bien, Pedro.